Hermanas, sean bienvenidos de nuevo a la casa del Señor. Espero se encuentren bien. A las personas que nos sintonizan o nos van a sintonizar, van a unirse con nosotros a este servicio que le vamos a dar a nuestro Dios. Sean bienvenidos y gracias por tomarse ese tiempo para estar juntamente con nosotros alabando y glorificando el nombre de Cristo. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y ahí donde está, incline su rostro. Vamos a dirigirnos en palabras de oración a nuestro Dios. Dios y buen Padre, gracias te damos, Cristo de la gloria, que tú nos permites, Señor, llegar un nuevo día, Padre, a tu casa. Jesús bendito Dios, hoy 1 de febrero del año 2026, Señor, nos reunimos, Padre eterno, para darte gloria, para darte exaltación, para darte alabanza. Estamos agradecidos, Cristo de la gloria, porque, Señor amado, no nos has cortado el oxígeno, Señor, de nuestra nariz, el aliento, del soplo de vida, Señor. Nuestros pulmones, Señor Jesús, siguen, Padre, bombeando ese oxígeno en nuestro corazón. No ha parado de latir, Señor amado. Has provisto, Señor, un techo sobre nuestra cabeza, un lugar donde recostar la misma, Señor. Un plato, Señor, sobre nuestra mesa, Jesús bendito. Todavía tenemos nuestras manos, nuestros pies para poder darte gloria, para poder darte alabanza, para poder darte adoración, Señor. Fuimos creados para alabar, para exaltar tu santo nombre, Dios todopoderoso, Cristo de la gloria. Señor, hoy nos reunimos, Padre, para poner tu nombre en alto, como dice la escritura, Señor. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, que no ha perdido ninguna batalla. Dios, nos hemos reunido, Padre eterno, para exaltar ese santo nombre que es sobre todo nombre. Pedimos por aquellos que vienen en camino, Cristo de la gloria, que los traigas con bien, con paz, con bendición, Señor. Apresura sus pasos para que juntos podamos glorificar ese santo nombre, Señor. Cristo de la gloria, Dios todopoderoso, Padre bendito, aunque hayan gigantes, Señor amado, tú nos darás la victoria, Señor. Tú nos has dado, Señor amado, la tierra prometida, y en tu nombre la vamos a conquistar, Dios todopoderoso. Padre, esta semilla que es tu palabra, Señor, te pido, Cristo Jesús, que sea sembrada en los corazones, Espíritu Santo, en las mentes, en los oídos, Señor, de las personas que me van a escuchar, Señor amado, donde quiera, Padre eterno, que yo no puedo llegar, Padre, físicamente, pero creo que tú sí puedes hacerlo, Señor amado. Tú puedes visitar aquellas ciudades, aquellos hogares, aquellos vehículos, Señor, aquellos pueblos, aquellas naciones, Señor Jesucristo, y puedes llevar esa semilla, Señor Jesucristo, ese alivio a aquel que lo necesita, ese ungüento, Señor, esa sanidad, Padre, aquel corazón quebrantado, aquel cuerpo adolorido, Cristo de la gloria, donde quiera que se encuentre, Dios, pido que seas tú, Señor amado, haciendo la obra, Dios todopoderoso, sanando al enfermo, restaurando corazones, Señor, restaurando matrimonios, Padre eterno, encargándote, Señor, de la viuda, del huérfano, Señor Jesús, que cumpla el propósito, Señor, esta palabra, Señor Jesucristo, por la cual ha sido enviada. Así como hablaste mi vida, Dios mío, Padre, permite, Señor Jesucristo, que sientan, Señor amado, estas personas, estos hermanos, Señor Jesucristo, ese gozo, ese deleite, Señor, que es tu palabra. Cristo de la gloria, a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos honra, Señor, alabanza por todos los siglos de los siglos. Para siempre es tu nombre, amén. Puede sentarse, den un aplauso al Señor, que el Señor es el que vive y es el que reina por todos los siglos de los siglos, amén. Pueden sentarse. Muchas veces, mi hermano, usted y yo, como seres humanos, como personas comunes y corrientes, por la presión de la vida, por el mucho trabajo, por las situaciones X, Y motivo, mi hermano, amigo, amiga, nos olvidamos de muchas cosas. Tenemos muchos afanes, tenemos muchas situaciones, deudas, hijos, cualquier cosa, y muchas veces se nos llegan a olvidar muchas cosas. O nos distraemos, mi hermano, tenemos nuestro pensamiento en el próximo proyecto, en la próxima inversión, en el problema, yo no lo sé, mi hermano, en la olla que se quedó con los frijoles, pero muchas veces nuestro pensamiento divaga. Muchas veces, mi hermano, todas aquellas cosas que nosotros logramos en el pasado, todas aquellas metas que gracias a Dios se nos fueron permitidas llegar a cumplir, mi hermano, aquellos deseos, mi hermano, muchas veces se nos han olvidado, mi hermano. Muchas veces incluso hasta se nos olvida agradecerle, mi hermano, al Señor, que Él fue que ha permitido las fuerzas, el trabajo, que Él ha permitido que usted y yo hagamos cosas con nuestras manos. De cierta manera, mis hermanos, se nos olvidan las cosas. Algunas personas, mi hermano, pueden sentir que no recuerdan las cosas tan bien como antes, o que no pueden recordarlas rápidamente.
porque está muy saturada su mente. Quizás pierden objetos, se os olvidan de pagar alguna factura, algún recibo, mi hermano, se les olvida de hacer una llamada, de enviar un texto, un recordatorio. Mi hermano, ahora con la tecnología tenemos nuestros relojes, tenemos nuestros teléfonos, tabletas, mi hermano, que podemos poner un recordatorio ahí. Y mi hermano, y por cuestiones de la edad quizá o de los afanes, esas cosas vuelven a nosotros, mi hermano. Pero si no hubieran esas herramientas, creo que estaríamos nosotros en problemas. En general, mi hermano, que se nos olviden las cosas a cierta edad, mi hermano, puede ser un síntoma normal. Puede suceder cosas en nosotros, mi hermano, que una olvidadita por aquí, por allá, puede ser normal. No es un problema tan grande de memoria. Es normal olvidarse de ciertas cosas de vez en cuando, pero los problemas más grandes de memoria que interfieran en la vida, como cuando usted conduce, mi hermano, usar el teléfono, recordar el camino de vuelta a casa, eso es de ponerle atención. Eso es de tener cuidado, mi hermano, porque se nos pueden olvidar muchas cosas, pero lo básico, mi hermano, algunas personas se les olvidan sus hijos, algunas personas se les olvida su esposo, su esposa, algunas personas se les olvida, mi hermano, o lo usan de excusa, que se me olvidó, que ya es la edad o X cosa, mi hermano, porque mi mente está saturada. La enfermedad más común en adultos mayores que provoca olvidos graves es la enfermedad llamada Alzheimer. Trastorno cerebral progresivo que destruye la memoria, el pensamiento y con el tiempo la capacidad de realizar, fíjese usted, tareas sencillas como el caminar, como el asistir a los servicios sanitarios. Se les olvidan a las personas, mi hermano, los procesos de la vida diaria que usted y yo, mi hermano, muchas veces lo hacemos como rutina ya. En ciertas etapas de la vida, mi hermano, esta enfermedad puede llegar a presentarse. Aunque el olvido, mi hermano, es una característica principal, el Alzheimer es un tipo de demencia, no una parte normal del envejecimiento. Fíjese bien, el Alzheimer es la causa más frecuente de la demencia, entre un 60 a 80% de los casos en personas, caracterizada, mi hermano, por la pérdida de memoria a corto plazo, causa confusión, cambios de personalidad y desorientación. Se muestra también la pérdida de funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje o el raciocinio, lo suficientemente grave como para interferir con la vida diaria. Es muy doloroso, mi hermano, y triste, lamentable vivir con esa enfermedad, o que usted sea parte de una familia, mi hermano, cuya persona adulta, mi hermano, está padeciendo esta enfermedad. Es demasiado triste y doloroso. Imagínese, mi hermano, que a su papá, que a su mamá, con el transcurrir de los tiempos, de los años, mi hermano, se le vayan olvidando las cosas. Imagínese qué doloroso va a ser, mi hermano, el día de mañana, cuando usted llegue a tocar la puerta de su papá, de su mamá, y le abran la puerta y le digan: ¿y usted quién es? Y le diga: mi hermano, ¿y de dónde nos conocemos? O le hable a la policía, porque va a llegar la persona adulta y lo va a encontrar sentado a la mesa. Y usted va a reaccionar: mamá, papá, pero si soy yo. ¿Cómo se sentiría su corazón? ¿Cómo me sentiría yo? Mi hermano, porque la persona adulta sufre también. Cuando llegan lapsos a su memoria, lapsos de pensamientos largos, pensamientos cortos. Y pueda que en uno de ellos reconozca a la persona que está sentada frente a ella. Y sus lágrimas empiecen a rodar, mi hermano, porque causa un dolor ver y a aquella persona y mi hermano, y de repente compartes momentos en la vida, le platicas: ¿te acuerdas cuando íbamos? ¿Te acuerdas cuando comíamos? ¿Te acuerdas de tu restaurante favorito? Y mi hermano, y esa persona diga: no recuerdo absolutamente nada quién eres. Y de repente en un lapsus, mi hermano, diga: sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás, hijo? Pero se da la vuelta o va al baño, y cuando regresa ya se le olvidó quién es usted. Mi hermano, esas son las situaciones que muchas personas, y a lo mejor personas que me van a ver en este video, mi hermano, muchas personas lo están viviendo, y es muy doloroso. Mi hermano, es una enfermedad que tristemente casi no se puede evitar. Poco a poco, mi hermano, esa luz brillante, aquellos ojitos, mi hermano, que brillan, se van opacando poco a poco, mi hermano. Y al ver que la demencia, nuestro ser amado, empeora, a pesar de nuestras constantes oraciones como hijos, mi hermano, porque estoy seguro que como nietos, como personas que amamos a ese adulto mayor, usted y yo nos doblamos, mi hermano, rompemos la rodilla para orar al Señor, pero muchas veces no hay respuesta.
Muchas veces no sucede nada a pesar de nuestras constantes, mi hermano, quizás lágrimas y que nos metemos en ayuno, en oración, mi hermano, pero el Señor en su misericordia no le place, no le complace, mi hermano, sanar a esa persona. ¿Qué sentimiento llega a nosotros como hijos de Dios? Quizás nos ponemos a reclamarle al Señor: ¿dónde estás? No, que todo lo puedes. Pensamos quizá a lo mejor muchas veces que así como esa persona, ese anciano, ese adulto mayor se ha olvidado de nosotros, pensamos, mi hermano, que Dios también se ha olvidado de nosotros. Pero mi hermano, le tengo noticias: Dios no sufre de Alzheimer. El Dios que yo le sirvo, mi hermano, Él no tiene lapsos de pérdida de memoria, no tiene lagunas mentales, mi hermano. Fiel es el que prometió, dice la palabra del Señor. Si el Señor lo dijo, yo lo creo. Él no es como yo, Él no es hombre, mi hermano, ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Mi Señor no tiene sombra de variación, lo dice la palabra. Pero muchas veces usted y yo nos encaprichamos. Usted y yo, mi hermano, pensamos que el Señor, que Dios es como uno de nosotros, de carne y hueso. Y así como nosotros, pueda que un día, mi hermano, que el Señor no lo permita, pero suframos de esa enfermedad, o nuestro cónyuge, o nuestro abuelo, nuestra madre sufren de eso. Pensamos que el Señor también lo sufre. Pero mi Dios no lo sufre, mi hermano. A lo mejor usted conoce esa sensación, ora y suplica, pero no obtiene respuesta ninguna. Porque vuelvo y repito, pensamos que el Señor es un Dios viejito. Como dice la palabra, anciano de días. Pensamos que nuestro Dios es un Dios canoso, un Dios anciano, que se le olvidan las cosas, mi hermano. Porque pensamos que, o nos imaginamos, o vemos, mi hermano, que el Señor no responde lo que nosotros queremos. Porque usted y yo doblamos nuestras rodillas en el altar, en nuestra casa, en nuestro closet, en nuestro auto. Nuestras lágrimas son derramadas pidiéndole al Señor algo, y porque Él no lo contesta, nosotros pensamos: Dios ya se olvidó de mí. Dios sufre de demencia. Para Dios yo no existo, para Dios yo no soy importante. Jeremías 29:11 nos dice que los pensamientos que Él tiene son para bien y no para mal. Mi hermano, y así como usted es un buen padre, una buena madre, que le da no todo lo que su hijo quiere, sino lo que él necesita, así es el Señor con nosotros. Vuelvo y repito, no porque sea un buen padre teóricamente mayor que nosotros significa que tenga demencia, significa que tiene Alzheimer. Mi hermano, el Señor nos va a dar, nos va a proveer lo que es requerido, lo que es necesario para nosotros, mi hermano. Muchas veces queremos la bendición nada más material, la bendición monetaria. Pero mi hermano, si el Señor te provee $100, el Señor sabe por qué no te los da, o por qué te los da. Porque esos $100 quizás los vas a guardar en tu corazón, o los vas a malinvertir, o los vas a gastar, o vas a comprar, o a invertirlos en algo que te va a distraer de su camino, tu mirada va a ser quitada de Él. Mi hermano, el Señor cuida de las aves, dice la palabra. ¿Cuánto más cuidará de nosotros? Hasta este día no nos ha faltado, mi hermano, el pan en nuestra mesa. ¿Cómo nos atrevemos como seres humanos a reclamarle al Señor y decirle: ¿por qué te has olvidado de mí? Vuelvo y repito, el Señor no sufre de Alzheimer. Buscamos a Dios muchas veces con todo el corazón, pero Él, cada vez que usted y yo nos doblamos nuestras rodillas, pareciera que el Señor se sienta allá, más distante, más lejos, más y más alejado de nosotros, más silencioso. Mientras más oramos, parece que le decimos al Señor: cállate, no me digas nada, porque nuestras oraciones no son respondidas. O ya pasó mucho tiempo desde que le pedí algo al Señor y no me ha respondido. Y es ahí cuando la duda empieza a crecer en nuestro corazón, la discordia, el distanciamiento. Dicen que toda la base de una buena relación es la comunicación, pero pareciera muchas veces que en la vida del cristiano, del creyente o del ser humano, parece que solo es one way, solo es una vía de comunicación. Esperamos la respuesta del Señor, pero como no la da, nosotros nos bajamos a la siguiente intersección de la carretera que vamos. ¿Por qué no vemos? Porque no tenemos la respuesta del Señor. Porque esperamos todo, mi hermano, como dice la palabra: pidan todo lo que quieran en mi nombre. Y nosotros no tomamos la palabra, porque dice: lo recibirán. Nosotros no tomamos la palabra literal, pero no escudriñamos nosotros. ¿Será que realmente lo necesito? ¿Será que es un capricho mío? ¿Será que solo para que me mire el resto? ¿Será que solo es una posesión, una posición? ¿Será que solo son más ceros en la cuenta del banco?
¿Será que solo es mi nombre en la pared? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Pueda que lleguemos a decir al Señor: yo no le importo. Tal vez ya se olvidó de mí. Pero déjeme decirle que usted y yo, si hemos estado en esa misma posición, no somos los primeros. Y no es el único usted que nos sentimos inseguros de nuestro Padre Dios. En momentos de crisis, el pueblo de Israel también, mi hermano, enfrentó crisis. Bastantes crisis. En el libro de Isaías capítulo 49 versículo 14, reclama al pueblo de Israel y le dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Isaías 49, 14. Esas mismas palabras pueda que en alguna ocasión han salido de su boca o de mi boca, o de nuestros hijos o de nuestro cónyuge, o incluso de la persona misma que está enferma. El Señor se ha olvidado de mí. Tanto que le he pedido, tanto que le he buscado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero la respuesta de Dios, como buen padre que no envejece y que no tiene demencia, vea cuál es. En el siguiente versículo, versículo 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, aun si sucediera esto, yo no te olvidaré, dice el Señor. Yo no escribí este pasaje. Dice la palabra del Señor también en otro pasaje: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, me levantará. Aun cuando pensamos, mi hermano, que el Señor se ha olvidado de nosotros, ahí viene la respuesta en este 1 de febrero del año 2026. Aunque todo el mundo se vaya, aunque creas que te olvidaron, aunque creas que ya no te responden las llamadas, que te cerraron las puertas, yo no me he olvidado, dice el Señor. Primera de Pedro 2:9 dice: nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mi hermano, muchas veces, como no escudriñamos la palabra, como no meditamos ella, como dice el Salmo 1, a nosotros se nos olvida. Nosotros, vuelvo y repito, pensamos que Dios es uno más de nosotros, que se olvida de nosotros, que se olvida de la iglesia, que se olvidó del matrimonio, que se olvidó de la petición, que se olvidó del ministerio, que se olvidó de mis hijos, que se olvidó de mí cuando estaba en el hospital, que se olvidó de mí cuando estaba en la cárcel, que se olvidó de mí cuando estaba en el desierto. Pero tenemos que hacer memoria, mi hermano, de las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. Porque ¿quién nos sacó del lodo cenagoso? Cuando el mundo no daba nada por nosotros, ¿quién fue el que lo dio todo? ¿Quién fue el que pagó el precio? Hasta la última gota de su sangre fue derramada por nosotros, por usted y por mí. Mi hermano, perdonen, pero no seamos malagradecidos y acusar al Señor de Alzheimer, de que es un viejito. Mi hermano, mi Dios no sufre de demencia. Irónicamente, mi hermano, cuando llegan esos tiempos difíciles, nosotros mismos pareciera que tuviéramos esa demencia espiritual y nos olvidamos de las cosas. Nos olvidamos, nos volvemos olvidadizos. Nos olvidamos de las promesas que en alguna ocasión, allá en 1980, leímos en la palabra, o cuando estábamos sentados en la silla de una iglesia, escuchamos esa promesa. Pero mi hermano, como dice la palabra, el apóstol, como somos címbalo que retiñe nada más, porque nos entra la palabra por acá y nos sale por el otro lado, y de paso se lleva unas que otras, mi hermano, promesas que no retuvimos en nuestro corazón. Mi hermano, porque muchas veces estamos sentados en la silla de una iglesia, pero nuestra mente está ausente. Nuestra mente divaga, cuerpo presente y mente ausente. Porque parece que pesan más las circunstancias, parece que pesa más el trabajo allá afuera, parece que pesa más mi sala, una película, un juego. Todo menos la presencia del Señor, todo menos la comunión con el Señor, todo menos leer la palabra, cualquier otra cosa menos escudriñar la escritura, cualquier otra cosa menos tu presencia. Porque muchas veces, mi hermano, queremos ver al Señor cara a cara, físicamente. Así como está nuestro cónyuge, nuestros hijos al lado, que alguien nos responda, así queremos ver al Señor. Yo no, mi hermano. Dice la palabra del Señor que al quebrantado y humilde, Él lo mira de cerca. Y al orgulloso, Él lo desecha. Queremos que el Señor se acuerde de nosotros, pero nosotros no nos acordamos de Él. ¿Cómo así? ¿Con qué cara vamos a reclamarle al Señor? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante del Señor?
Y si el Señor nos pidiera cuentas, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho para el reino? Dices amarme, quieres que te bendiga, quieres que te sane, quieres que provea, quieres que abra una puerta mejor de trabajo, quieres que hasta te traiga un esposo, una esposa. Lo quieres todo, pero ¿tú qué das? Y si te lo doy, ¿qué va a pasar después? Yo ya estuve en el mañana, dice el Señor, y ya te vi. Y quizá por esa cuenta de banco te perdiste, quizá por ese relevo te perdiste, esa promoción te perdiste. Mejor un poquito, así te acuerdas de mí allá cuando el Alzheimer te dé un pensamiento bonito. Mi hermano, porque los enfermos muchas veces somos nosotros. Olvidamos usted y yo las verdades, la palabra de Dios. Olvidamos sus bondades, las dejamos allá en el pasado. Lo olvidamos y por eso, mi hermano, nos sentimos olvidados, porque comparamos a Dios como uno de nosotros. Comparamos a Dios, mi hermano, le vuelvo y repito, con un viejito de 80, 90, 100 años que ya se olvidó que esto es vejestorio, que esto parece que fuera su testamento, pero él ya no está. Pero mi Dios sigue estando presente. Nosotros somos los que caminamos, mi hermano, nadie nos obliga, sino que nosotros nos salimos de su redil. Nosotros somos los que nos vamos para afuera, mi hermano. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios podemos encontrar orientación. Si escudriñamos la palabra, mi hermano, encontraremos perlas, encontraremos alimento. Para cuidarse físicamente el cerebro necesitamos tomar vitaminas. Y todo lo que se necesita, mi hermano, leer bastante para ejercitar nuestro cerebro. Si no lo hacemos, nuestro cerebro, que es un músculo, mi hermano, se va a ir apagando poco a poco, y por eso llegan las enfermedades. Espiritualmente también nosotros necesitamos ejercitarnos, crecer, escudriñar la palabra. Y en uno de los salmos escrito, mi hermano, por Asaf, encontramos una perla muy preciosa. Al igual que nosotros, Asaf le preguntó al Señor. Vayas al libro de Salmos, capítulo 77. Es un salmo escrito muy bonito, mi hermano. Salmo capítulo 77, sus versículos 8 y 9. Dice la palabra, dice el escrito de Asaf: ¿acaso ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Qué acaso usted y yo no nos hemos preguntado, no le hemos preguntado al Señor eso? Señor, ¿acaso eres bueno con aquellos, eres bueno con aquellos, con ellos, pero conmigo no? ¿Por qué dejaste de ser bueno? ¿Y qué tal si el Señor no respondiera: pero ¿por qué me buscas solo por los panes y los peces? ¿Por qué me buscas solo por cuando estás enfermo? Pero cuando todo te va bien en la vida, cuando tienes salud, hijos, economía, una posición, trabajo, no te acuerdas de mí. Mi hermano, no seamos de doble cara con el Señor. Así Asaf le preguntó al Señor: ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Pero Asaf, mi hermano, revivió su fe, escarbando en sus recuerdos. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Y esos mismos recuerdos, mi hermano, tienen que avivar nuestra fe. Tienen que levantarnos. Recuerdo de dónde me sacaste, Señor. Sufro de Alzheimer espiritual, Señor, ayúdame a recordar. La solución la tienes tú, el médico eres tú, la salvación la tienes tú, la respuesta la tienes tú. Ayúdame a recordar de dónde me sacaste de nuevo cuando nadie daba nada por mí. Tú lo dices todo. Cuando estaba en la cárcel, que no tenía esperanza, cuando estaba en el hospital, ahí vi tu mano. Como el salmista David le decía al Señor: devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme lo que me fue quitado, devuélveme el pensamiento de nuevo, devuélveme la inspiración en ti. Porque tengo lapsos mentales espiritualmente, que estoy perdiendo mi memoria, y cuando estoy sentado cerca de ti, no te conozco. No me acuerdo quién eres. No me acuerdo lo que has hecho por mí. En esos lapsos, mi hermano, esas lagunas mentales, espirituales que podamos tener,
Pidámosle al Señor, mi hermano, que vuelva a la vida a nosotros. El cuerpo, mi hermano, este empaque, estuche, se va a ir desgastando poco a poco. Es normal, es la ley de la vida. ¿Qué podemos hacer? No vamos a salir vivos de esta vida. De este lado del sol, mi hermano, todos vamos a pasar a una mejor vida. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, ¿a dónde va a ir? Mi hermano, si usted y yo no nos ponemos las pilas ahorita, que podemos respirar, y usted que me puede escuchar y ver, no se esté lamentando el día de mañana, cuando el Señor le cierre la llave del oxígeno. ¿Y qué tal si no le da tiempo para reconciliarse, para ponerse a cuentas con el Dios, con el Señor? No diga que nadie le dijo, no diga que nadie le advirtió, porque esta es una advertencia más para el Señor. Volvamos al camino, escudriñemos nuestro camino y volvamos a Jehová nuestro Dios. Vuelva a vivir, mi hermano, que su fe sea aumentada. Como Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco, aviva el fuego, avívate, levántate. No puedo dejar de pensar en tus obras buenas, dijo Asaf en el libro de los Salmos que acabamos de leer. Y volviendo al Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su alimento, están sus vitaminas, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado, mi hermano, junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y que su hoja no cae. Mi hermano, mi hermana, ¿desde hace cuánto te secaste? ¿Desde hace cuánto ya no produces fruto? ¿Desde hace cuánto ya no das nada? Al contrario, solo quieres recibir, recibir y recibir. Porque a tu árbol quizá, mi hermano, le entró un bicho, una contaminación. Tienes lepra. Por eso ya no das fruto. Porque el enemigo ha entrado, ha minado tu corazón. Se está comiendo tu mente, tus recuerdos, para que ya no recuerdes de dónde te sacó el Señor. Como el pueblo de Egipto, recuerden de dónde vinieron, recuerden los mandamientos. Si usted se pone a leer el libro de Segunda de Crónicas, el pueblo estaba: si te seguimos, no te seguimos, si te seguimos, no te seguimos. Hasta que el Señor se cansó y les dio una lección. Alzheimer espiritual, pérdida de la memoria, pérdida del amor, pérdida de interés. Nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos cada día, cada día. Hasta se nos olvidan los tiempos de reuniones en el servicio. Se nos olvida cómo llegar al templo. Se nos olvida cómo llegar a la iglesia. Se nos olvida cómo orar. Se nos olvida cómo presentarnos en sacrificio al Señor. Por elección propia. Porque nos encanta el mundo. Porque nos encanta la comodidad. Porque le damos más lugar a eso y no le damos lugar a la presencia del Señor. Cada día, mi hermano, nos enfriamos, nos enfriamos, nos enfriamos. Y cuando estamos en el agujero allá: Señor, ayuda. Ahí sí nos acordamos del Señor. No, yo oro 3 veces al día. Quizá porque come 3 veces al día. Pero en especial no apartamos nuestro tiempo para el Señor. Porque se nos olvida, porque estoy demasiado ocupado, porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucha presión. Es que el cónyuge, es que los hijos, es que las excusas no van a parar. Tenemos todos en el mundo las mismas 24 horas cada día, pero ¿cuánto le damos al Señor? ¿Cuánto nos dedicamos, mi hermano? Así como antes o en su teléfono ahora le llegan a las memorias los recuerdos del 2023, 2025, tantos años, nos llegan los recuerdos. Recordemos al Señor. Recordemos la palabra del Señor, recordemos la promesa, recordemos la responsabilidad que el Señor puso en nuestros hombros, en nuestras manos. Recordemos el ministerio, recordemos lo que el Señor pidió de nosotros. Recordemos, volvamos a Jehová, nuestro Dios. Nosotros también podemos vencer todas esas dudas, mi hermano. Esas sensaciones de soledad y de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios se alejó de nosotros. Lo podemos vencer con la palabra. Podemos recordar, mi hermano, intencionalmente momentos concretos en lo que Dios ha mostrado su fidelidad.
Recuerda cuando estabas en aquel pasillo tú solo y llegó el Señor, llegó su confort. Recuerda cuando estabas en aquel rincón, en aquella cárcel, en aquel cuarto, cuando nadie te veía y estabas a punto de cometer suicidio. Recuerda eso. ¿Quién fue el que llegó? Cristo Jesús. ¿Quién tocó la puerta de tu casa? Cristo Jesús. ¿Quién te da la salvación? Cristo Jesús. Recuerde eso. Es lo que dice el Señor. Recordemos de dónde nos sacó. Gracias al Señor. Sigues en tu matrimonio, sigues con tus hijos, es gracias al Señor. Cuentas, mi hermano, con que tus padres, tus abuelos no tienen esta enfermedad todavía tan grave, gracias al Señor. Pero ¿por qué esperar hasta que empeore? Y buscar al Señor. Ahora sí me arrepiento en polvo y ceniza. No, no seamos descarados. Ahora es el tiempo. Solo cuando, mi hermano, el Señor no es del 911, no es de la emergencia. El Señor no es una aspirina. El Señor no es el abogado que va a impedir o va a dar el divorcio. Mi hermano, el Señor no es esa persona nada más que nos acordamos. Oh, fíjate que estoy en el ditch, ven a sacarme. Fíjate que estoy en la cárcel, ven a sacarme. Fíjate que en el hospital no sé cómo pagar, no sé cómo hacer. Fíjate que se lo llevaron, ayúdame. No, mi hermano, no nos acordemos del Señor a nuestra conveniencia nada más. Vivamos, tengamos una relación con el Señor, una coinonía con Él todos los días, en todo tiempo. Oremos sin cesar, dice el libro de Tesalonicenses. Todo el tiempo, mi hermano. Recordemos cuando el Señor ha satisfacido nuestras necesidades. El Señor no ha permitido, mi hermano, que usted y yo salgamos a la calle con una mano delante y otra atrás. El Señor no nos ha dejado, mi hermano, sin nada que comer. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente que mendigue pan. Mi hermano, si hasta el sol de hoy el Señor nos ha guardado, ¿por qué se nos olvida dedicarle tiempo? ¿Por qué se nos olvida doblar nuestras rodillas con Él? No le demos lugar al Alzheimer espiritual, mi hermano. Cuando meditamos en la fidelidad de Dios, la mentira del enemigo de que Dios se ha olvidado de nosotros se va. No le den lugar al diablo, dice la palabra del Señor. En nada, mi hermano, en su pensamiento. Esas voces que llegan a su cabeza, imaginaciones, o que me dieron la espalda, o que nadie se acordó de mí. Mi hermano, el mundo se puede caer, pero mi Dios va a seguir. El que prometió es fiel. Él va a abrir la puerta, Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a libertar, Él va a prosperar, mi hermano. Porque, repito, mi Dios no sufre de Alzheimer, no sufre de falta de memoria, no sufre de lagunas mentales. Isaías capítulo 40, 28, versículo 28. Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, ¿no te acuerdas quién es Jehová? Acuérdate que un día escuchaste quién es Jehová. ¿No has oído? Vuelve el Señor a recuerda de dónde te saqué, dónde estabas. Dice que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué dice el Señor? Yo no sufro de Alzheimer. No porque tú te hayas hecho la idea de que ya se me olvidó, significa que sea un hecho. Yo sé quién tú eres. Si dice mi hermano que el Señor te sostiene al mundo con su mano, la tierra dice que es el estrado de sus pies. Lea la palabra del Señor. En el versículo 22 dice: mire, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas. Él extiende los cielos como una cortina y despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Mi hermano, el problema que usted pueda estar en medio de, o la situación o la calamidad, no es nada para el Señor. Lo que para el médico, mi hermano, no puede solucionar el Alzheimer, Cristo Jesús sí lo puede hacer. Pero si le buscáramos de corazón, en segunda de Crónicas dice: si mi pueblo se humillara, escucharé, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Vuelvo y repito, esta es la advertencia del Señor. No se tome, mi hermano, que nadie le avisó, que nadie le dijo nada.
Arrepiéntase de sus acciones y vuelva al camino del Señor. Levántese en el nombre del Señor. Acuda a la clínica, que es el hospital de Cristo. Aquí está la solución. Aquí está, mi hermano, lo que necesita, las vitaminas que necesita su cerebro espiritual para seguir adelante. No sea una característica más, no sea un número más, una estadística más. Mi hermano, no sea como esas piedras que se quedan en el camino, como aquellos muertos que se quedan en el desierto. Levántese en el nombre del Señor y siga caminando como el ciego Bartimeo pedía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si, mi hermano, si no reconocemos nuestra condición humana, como el Señor, mi hermano, se va a exaltar en nosotros. Hay un dicho de fuera que dice: el que no llora no come. Mi hermano, ¿qué vamos a hacer si no pedimos al Señor? Si no buscamos el rostro del Señor, ¿a dónde vamos a ir? Dele un par de vueltas a su página. Isaías 50, versículo 50, versículo 2. Capítulo 50, versículo 2. En la parte B del versículo, Isaías 52. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Acaso no hay poder en mí para liberar? Dice el Señor. ¿Por qué no me crees capaz? ¿Por qué haces de mí un Dios inútil? Un Dios que no puede. ¿Por qué haces que la situación en la que estás, el problema, sea más grande que yo? Vea qué poderoso es eso. ¿Acaso se ha cortado mi mano para rescatarte? ¿Acaso soy un Dios manco? ¿Acaso soy un Dios mudo? ¿Acaso soy un Dios tuerto? Mi hermano, el que creó los oídos escucha, el que creó los ojos puede ver. ¿Sabe de qué se trata? Y el Señor lo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero, mi hermano, muchas veces las aflicciones usted y yo nos las buscamos. Los problemas usted y yo nos las buscamos. Nos metemos a donde nadie nos llama, porque nadie nos obliga a caer en el error. Uno mismo cae en el error. Dice la palabra del Señor: no diga que es tentado de parte del Señor, sino dice que cada uno es tentado por su propia mente, por su propia concupiscencia. No le echemos la culpa al Señor. Y vuelvo y repito, no porque el ser humano sufre de Alzheimer, de pérdida de memoria. El Señor no lo hace. El Señor no sufre de eso, mi hermano. He aquí, dice la palabra, que con mi reprensión hago secar el mar, convirtiendo los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Mi hermano, si desde el principio, dice la palabra, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra y nos puso ahí. Con su palabra fueron hechas las cosas. Con su palabra nos dio vida. Con su palabra nos levantó. ¿Por qué dudamos del Señor? ¿Por qué hacemos de Dios un Dios inútil, un diosito? Mi hermano, si mi Dios es real, si mi Dios es Gibor, es el gigante que no ha perdido una batalla, no hay como Él, no hay otro como Él, ni habrá otro como Él. Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de los señores, mi hermano. Váyase de nuevo al capítulo 40, ahí mismo en Isaías, versículo 29. Dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es Él, el Señor, es el que lo hace, es el que lo da. Mi hermano, no somos nosotros, no es el líder, no es el diácono, no es el pastor, no es el director, es el Señor. Para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Está cansado, le faltan vitaminas, se quedó tirado, pida auxilio. Ahí está la respuesta. Marque ese número, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que se quedó con ninguna. Pero vea, qué poderoso eso. Multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ninguna. ¿De dónde salieron esas fuerzas? ¿Qué va a multiplicar si no había? Significa, mi hermano, que en su interior todavía hay una llama de esperanza. Todavía, mi hermano, hay algo que el Señor puede trabajar. Multiplica las fuerzas. Mi Dios no resta, mi Dios suma, mi Dios multiplica.
multiplica las fuerzas. Y el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, dice el Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Su mente será renovada. Transforme su pensamiento, no se adapten al mundo. De nuevo, no sea una estadística más del mundo. El cristiano que oraba, que se congregaba, que ayunaba, que se apasionaba, que cantaba, que danzaba, que ministraba, el que evangelizaba, el que tocaba las puertas, el que proveía. ¿Y ahora dónde está? El enemigo lo tiene amarrado, lo tiene atado, lo tiene cómodo. Cuidado, porque como le dijeron a Pedro, no vaya a ser que el enemigo lo pida a su familia, pida la cabeza de hogar para zarandearlo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Pero mi hermano, el Señor Jesús conocía el caminar de Pedro y le dijo: pero tu fe no va a menguar. La pregunta es: ¿será que el Señor conoce su caminar, su andar? ¿Será que el Señor pudiera decir: familia tal, familia X, familia Y, el enemigo los ha pedido para zarandearlos? ¿Qué les va a decir el Señor? I'm sorry for you, los conozco y sé que no van a aguantar. ¿Qué dirá el Señor, mi hermano, de nosotros en nuestro caminar, en nuestro andar? ¿Qué podrá decir el Señor? Yo sé dónde has estado, yo sé de dónde has venido y sé que vas a aguantar. O todo lo contrario: lo siento por ti, pero hasta ahí llegaste. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los muchachos ya no tienen fuerzas. Pero dice: los que esperan en Jehová, los que tienen paciencia, los que no se desesperan. Cuando el Señor guarda silencio, está trabajando. Pueden ser 5, 10, 15, 20 años. Pero si esperas en Jehová, tus fuerzas serán renovadas. Mi hermano, las serpientes, a lo mejor cuando usted transita por los campos, por los valles ahorita en el verano, usted a lo mejor puede ver la skin, la piel de una serpiente, una piel seca que se mira por ahí por los campos. Mi hermano, antes de que eso suceda, las serpientes, mi hermano, sufren de hambre porque no se pueden mover, porque no tienen la misma flexibilidad, agilidad, destreza para cazar sus presas. Entonces, mi hermano, la serpiente elige el sufrimiento. Decide sufrir un rato, un momento, para seguir viviendo no sé cuánto tiempo más. Y busca, mi hermano, un lugar estrecho, un par de piedras, espinas, lo que se encuentre en el camino, para pasar a través de ellas y botar la piel. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Para seguir viviendo, para poder tener flexibilidad, para poder seguirse arrastrando. Un ratito es el sufrir. Pero mi hermano, ¿qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿Morirte de hambre? ¿Morirte en medio del proceso? ¿O aguantar la corrección del Señor un ratito y seguir para adelante? Las águilas tienen su proceso también. Cuando ya están viejas, mi hermano, ellas sufren, ellas mismas se arrancan las plumas. Usted puede ver documentales, videos, hay mucha información de eso. Sangran. Su pico ya no puede agarrar las presas. Sus garras ya no pueden. Podría morir de hambre porque está vieja. Pero ellas toman la elección de sufrir un momento. Mi hermano, golpean, dice los historiadores, su pico contra las piedras para mudar su pico. Le digo, cuando se arrancan las plumas, sangran. ¿Qué estás dispuesto a aguantar por el Señor? Por tu familia, por salvar a las tuyas, a los tuyos. Las águilas cuidan de sus polluelos. Quieren seguir protegiendo, quieren seguir viviendo. ¿Qué elige usted hoy? ¿Quedarse tirado? ¿Quedarse ahí sentado, muy cómodo en su carrito, en su sala y muy bonito con su aire acondicionado? Allá en su bus, en su ciudad, en su pueblo. ¿Quiere eso? Y morir de hambre, morir de viejo, morir de Alzheimer.
¿O quiere levantarse, ponerse de pie, esperar en Jehová y levantar el vuelo de nuevo? Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Pero hay que pagar el precio, hay que sufrir un ratito, pero por causa de Cristo, mi hermano, porque si en el mundo está sucio, te tienen que limpiar. Si en el mundo te llenaste de espinas, alguien te las tiene que arrancar. Y cuando una espina se arranca, mi hermano, queda un hueco y sale sangre. Y como las águilas, se les arranca las plumas, vas a sangrar un momento. Pero el reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Todos los que están dispuestos a pagar el precio se levantan y en tu nombre, Jesús, voy y conquisto. Mi hermano Caleb, a la edad de 80 años, un viejo ya, estaba vigoroso y fuerte. Dijo él: tengo el mismo vigor que cuando tenía 40 años, 45 años. Así que dame mi territorio y peleo por ellos. Pero en el territorio, dice la palabra, habían gigantes y él estuvo dispuesto, mi hermano, a pelear. Así que no me venga con excusas que por la edad, que estoy solo. Hay otro dicho de afuera que es mejor solo que mal acompañado. Puede estar solo humanamente, mi hermano, pero con usted está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No se encueve como Elías. No se encierre. No se quede tirado. Levántese en el nombre del Señor. Elías estaba ya tirado. Oh, es que dijeron una palabra, es que me vienen persiguiendo, es que me dejaron, es que me tiraron. Y llega el Señor y le dice: hermano, le envía, usted conoce la palabra, le envía comida. Y le dice el Señor: levántate, que largo camino te espera. Come y bebe, porque largo camino te espera. Largo camino nos espera, mi hermano. Largo camino le espera al ministerio suyo, al matrimonio suyo, si usted quiere. Si usted quiere, mi hermano, salir de ese lugar, salir de la depresión, de la comodidad, mi hermano, el agua estancada se apesta, se echa a perder. Huela hacia usted mismo. ¿Qué huele? A podrido, a estancado. Es un viejo allá sentado. Su cerebro, mi hermano, se está quedando espiritual. Su motor, le digo, se sienta a la par del Señor. ¿Y quién eres tú? Así como, mi hermano, llegan estas enfermedades en la decadencia de la edad humana, pueda que usted esté en la decadencia espiritual también. Pero hoy yo le traigo esta solución. Y no es un experimento, no es una medicina experimental, es una medicina garantizada de que sí funciona. No es un trial de una farmacia que se ha inventado, no. Es la verdadera medicina, es la natural, es el 100%. Es lo que ha salido del corazón de Dios para su vida. Que Él no quiere que nadie se pierda, que Él no quiere que nadie, mi hermano, sea una estadística. Él no quiere, mi hermano, verlo en un asilo espiritual esperando la muerte. Que diga: ya no quiero vivir más, ya sufro, me duele todo, no me acuerdo de nada, quiero morir. Mi hermano, como le dijeron a Elías: come, levántate y ve, que largo camino te espera. Vea 41, ahí en Isaías 41, versículo 9. Dice el Señor: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Acuérdate que te dije, te escogí y no te deseché. Traigamos a memoria lo que el Señor ha hecho. De tierras lejanas, del norte, del sur, de América, del Suramérica, nos trajo el Señor. De Europa, de Asia, para hacer un solo cuerpo. Para ser un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo ser, un solo sentir, un solo espíritu. De tierra lejana nos trajo el Señor y no nos desechó. Escrito está: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. El versículo 20: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Que el Santo de Israel lo dijo.
Y si Él lo dijo, yo lo creo. Póngase sobre sus pies. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento, Padre eterno, por este día, Señor, que tú has permitido, Jesús bendito, que haya compartido tu palabra, Señor. Te doy gloria, te doy honra, Padre, y te pido misericordia por aquel que sufre, por aquel, Señor amado, que tiene lagunas mentales, espirituales, por aquel que el Alzheimer ha tocado, Señor, su vida, su mente. Dios mío, y físicamente también, Señor, aquel de la tercera edad, Señor, que ha entrado, Señor, que esa enfermedad, Jesús bendito, tan delicada, Señor Jesús, está tocando su puerta, su cerebro. Dios, te pido misericordia por ellos, Señor Jesucristo, Padre, que pueda recordar, que pueda ser sanado, Señor, esa persona, aquel corazón que sufre sea consolado, Señor, aquel que derrama sus lágrimas sean enjugadas en tu nombre. Dios, te pido por esas familias que han sido estancadas, Señor Jesucristo, que el enemigo, Señor, los tiene atados, Padre. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Cristo de la gloria. Pedimos que seas tú, Señor amado, haciendo la obra en esas mentes, en esos corazones, que seas tú teniendo misericordia, Dios. Padre, estamos haciendo la obra que tú nos encomendaste, Señor. Padre, he dado, Señor, el consejo de tu palabra. Pido que sea tu Espíritu Santo haciendo el resto, Señor. Que no haya sido palabrería humana, Señor Jesucristo, sino haya sido una palabra inspirada por ti, Señor. Una palabra que haya descendido de los cielos y que toque mentes, que rompa argumentos, Señor, que derrita yugos. Esa unción, Señor, ahí en esos corazones, en esos matrimonios, en esas casas, Dios. Ten misericordia de las familias que me ven, que me escuchan, Señor Jesucristo, que van a compartir este video, Señor Padre. Ten misericordia, que no sea demasiado tarde, Señor Padre, que se puedan levantar, que puedan decidir, Señor Jesucristo, vivir para ti, Dios mío. Creo que tu palabra no regresará vacía, Señor. Te doy gloria y honra, Cristo bendito, que tú has permitido, Señor Jesucristo, que nos reunamos en este día, Señor, a darte gloria. Si hay alguna enfermedad, Señor, en ese lugar, en ese hogar, Padre, pido que seas tú, Señor, haciendo la obra, sanando, Señor, que pronto podamos escuchar esos testimonios de que tú hiciste la obra, Dios amado, de que tú rompiste cadenas, Señor Jesucristo, de que tú salvaste al perdido, Señor. Te doy gloria y honra, Señor, y pedimos que el próximo día de servicio, Señor, que se puedan conectar también a tu nombre. Damos gloria y honra, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga a las personas que nos sintonizaron. Amén.